Muchas gracias. Bueno, decía entonces que es el periodo, entonces, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí está, 1839. Acontecimientos muy importantes ocurren, ¿no? Y claro, relacionados al desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, ahí dice, ¿no? Que Estados Unidos se convierte en una potencia reconocida. Ya tenía industria, ¿no? La segunda revolución industrial formaba parte de Estados Unidos, pero no habían muchos mercados. Ni siquiera lo que ellos llaman después sus backyards, el patio trasero, América Latina, estaba copado, recuerda, ¿no es cierto?, por intereses de capitales principalmente ingleses. Entonces, Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, va a tener entonces lo que llaman con la política del buen vecino, una serie de aperturas económicas con los países de América Latina que van a ir generando una profunda dependencia con ellos. Y esto es muy importante por lo que vamos a ver después. También va a experimentar a Estados Unidos un superávit. ¿Qué significa eso? Un crecimiento brutal, ¿no? Un crecimiento, pues, que le va a permitir salir, digamos, como de los países más grandes, ¿no? En el desarrollo del mundo. Bien. Entonces, esto va a estar entonces relacionado a que los países que tengan cierta dependencia, relación económica con Estados Unidos, van a tener, digamos, un efecto, ¿no? Vinculado a lo que le ocurra, ¿correcto? Bien. Vamos a ver la que sigue. Los felices o dorados años 20. Años en que las bisabuelas, ¿no es cierto?, bailaban el Charleston, ¿no? All That Jazz, ¿no? Y todo eso, por cierto, que en una película reciente se rememora Chicago, pues una época donde todo parecía felicidad, hasta los obreros tenían lo que llaman el American Way of Life, la forma de vida americana, con su casita, con su carro, ¿no es cierto?, en el garaje, etcétera, etcétera. Todo estaba yendo viento en popa y parecía que no había nada que podría detener al capitalismo triunfante en Estados Unidos. Bien, pero ¿qué pasó? Pues esto era un efecto pues artificial, debido a que los mercados pues estaban completamente abiertos debido a la guerra. Estados Unidos era la única potencia que podía proveer, ¿no es cierto?, como lo hacían antes varias potencias, Alemania, en fin. Pero cuando terminó la Primera Guerra Mundial, todos los países pues, que estaban en guerra comenzaron a desarrollar medidas para proteger su economía y cerrar, ¿no es cierto?, al mercado norteamericano, pues esa oportunidad que tenía en plena guerra. Resultado, pues va a haber una gran cantidad de sobrestock, es decir, que las fábricas van a producir muy por encima de la demanda. ¿Y qué pasa entonces cuando la oferta supera tremendamente la demanda? Se le llama a esto superproducción. Superproducción. Y ya se ha estudiado, ¿no es cierto?, que el capitalismo, por su propio desenvolvimiento, ¿no?, según Kondratiev, se generan unos ciclos, ¿no?, donde van a haber unos picos, ¿no es cierto?, de llamados punto crisis, ¿no?, donde, digamos, hay estos elevados momentos de auge económico y unas duras caídas, ¿no? Pues, y claro, la crisis del 29 fue una de estas. Crisis por superproducción.
pues como supuestamente tenía una economía boyante, una economía muy buena, funcionando muy bien, entonces los créditos bancarios estaban a la orden del día, pero hay que ser responsables con respecto a los créditos, ¿no? Por eso les han aconsejado a sus padres, cuidado con la tarjeta de crédito, ¿no? La tarjeta de crédito no es mágica, ¿no? No es una varita, ¿no es cierto?, de el estilo de los magos de Harry Potter, ¿no es cierto?, donde se puede comprar nomás, no, sino que es algo de un dinero ficticio que no existe. Pues entonces hay que tener cuidado. Y eso, imagínense a los países. Entonces, pues a estos momentos donde hay un desbalance entre lo que se produce, entre lo que se genera generando ganancias y los préstamos, los créditos y los, pues, efectos de ello, de los intereses, estos momentos, entonces, pues, son los que van a marcar los periodos de, le llaman burbujas, ¿no? Porque si bien es cierto, están alzándose como una burbuja, ¿no es cierto?, de jabón, en un momento pueden explotar. Y no es que puede ser que exploten, sino que van a explotar de todas maneras, sino que no se va a saber en qué momento. Bien, así entonces tenemos que Estados Unidos va a tener, por efecto de su propia economía, ¿no es cierto?, de tener grandes cantidades de producción sin tener control, sin tener, ¿no es cierto?, una regulación, ¿no?, muy liberal, va a estallar. Va a haber problemas muy duros, ¿no? Entonces, muchachos, aunque parezca, ¿no es cierto?, porque dicen el jueves negro, Black Thursday, o sea, un día malo, un día mal de mala suerte, ¿no es cierto?, del capitalismo. Esto es mucho más que eso. Es parte de las contradicciones de este sistema. Bien, y no lo digo yo, sino lo dicen obviamente científicos, los economistas, ¿no es cierto? Claro, que no quieren defender o tapar el sol con un dedo, sino los que realmente quieren revelar, ¿no es cierto?, lo que ocurre en la realidad. Las fluctuaciones, ¿no es cierto?, que tiene la economía y estos duras amenazas, ¿no es cierto?, contra nuestra propia supervivencia. Entonces, mucha gente confía en que ese sistema es estable, pero no lo es. Es todo lo contrario, ¿no? Hay estas bombas que en cualquier momento ocurren, como hemos podido ver ahora, ¿no es cierto?, con el tema de la pandemia, que lo que uno que ha hecho es aflorar, revelar, hacer ver más fácilmente los problemas que tiene el capitalismo. Bien, bueno, entonces, para ir ya a nuestra época, la crisis de 29 afectó primero a Estados Unidos. Pues con estos problemas, ¿no es cierto?, que había un desfase entre lo que se producía y lo que se vendía y los créditos, la bolsa de valores quebró, ¿no? El crash. No sé por qué acá le dicen crack, pues el crash se quebró, se rompió el 1929. Y luego, entonces, cayeron los bancos. Al siguiente día, los bancos, al querer retirar sus fondos, gente pobre, rica, en fin, obviamente, pues van a quebrar cientos de bancos. Entonces, esto es conocido como un momento de recesión. ¿Por qué? Porque inmediatamente se va a ir deteniendo, primero se va desacelerando y luego va a ir deteniéndose la economía, ¿no? Y no hubo ninguna pandemia en ese momento. Ya había habido una epidemia de gripe española, ¿no es cierto?, pero no tenía nada directamente que ver.
Pues, entonces, pues, lo que nos revela esto, muchachos, cómo nos quieren hacer ver, ¿no es cierto?, que el capitalismo es un sistema sin fallas, sin problemas, y no lo es. Bueno, entonces, ¿qué pasó después? Los países dependientes de Estados Unidos, pues evidentemente van a sufrir las mismas consecuencias, por defecto, como dicen, o por efecto, ¿no? Van a, países como Perú, en fin, van a tener unas situaciones de crisis tremendas, que va a llevar a la población, ¿no es cierto?, a agitación social. Y claro, y a las clases gobernantes va a llevarlos a la represión brutal, ¿no? Asesinatos, como vamos a ver después. Entonces, la recesión en Estados Unidos fue tan grande que fue casi como un abismo que estaba cayendo en caída libre prácticamente. Y entonces por eso la historia le llama a esta etapa entre el 30 y 33, le llama ¿cómo? Le llama la Gran Depresión, la Gran Depresión. Porque obviamente luego de la caída de los bancos y todo esto, comenzaron pues la falta de empleo y obviamente sin empleos se reduce el mercado interno, la capacidad adquisitiva y obviamente la economía va más y más a la destrucción. Un periodo tremendo, ¿no? Que como hemos dicho va a tener sus efectos, ¿no es cierto?, en los países dependientes a Estados Unidos, incluyendo uno que supuestamente no es, ¿no?, como Perú, en fin, pero que en esa época sí tenía dependencia. ¿Cuál es, muchachos? Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania había recibido muchos préstamos a través del Plan Young, Plan Dobbs, ¿no?, para cerrarle el paso a la posibilidad de que Francia, ¿no es cierto?, se coma la economía alemana. Los norteamericanos, viendo un negocio, comenzaron a ayudar a un régimen abominable, un régimen que, como ustedes saben, es considerado tal vez el más inhumano de la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque llevó a la muerte directa de 6 millones de judíos. Sí, los norteamericanos apoyaron al régimen nazi y lo vamos a demostrar cuando sigamos aquí. Bien, bueno, seguimos. La recuperación económica. ¿Cómo se recuperó Estados Unidos? Bueno, pues como hemos dicho, la economía no funciona con varitas mágicas y las recetas, ¿no es cierto?, no son pues pócimas de los magos, ¿no? Pues entonces, pero el mago, ¿no es cierto?, que logró esto, tenía una magia. ¿Cuál era? La magia era la planificación, o sea, ir en contra de esa desregulación, ¿no?, que implicaba el capitalismo absolutamente liberal, que puedan hacer lo que les dé la gana a las empresas, ¿no? Y entonces, ¿de dónde surgió esa receta? La planificación, muchachos. Pues, profesor, fácil, de John Maynard Keynes. Pero ¿de dónde sacó esa receta John Maynard Keynes? La sacó de la Unión Soviética. La sacó de la Unión Soviética y él mismo lo reconoce, por si acaso, y los investigadores lo reconocen. Solamente los libertarios, aquellos, pues, no es cierto, que quieren tapar el sol con un dedo, en muchos casos, o quieren poner una parte de la historia, hablan de Keynes, ¿no? Pero también hablan mal de Keynes, ¿por qué? Porque dicen, pues, no es cierto, que es casi como un comunista. ¿Por qué? Porque el Estado comenzó a invertir. El Estado comenzó a invertir, a planificar la economía, a controlar los precios, el precio de la moneda, a fijar los precios de la, ¿no es cierto?, de la moneda. El Banco de Reserva norteamericano
y también, por supuesto, a perseguir a los que evadían impuestos, a ponerlos presos a los empresarios que evadían impuestos. O sea, todo lo que podría tener miedo, ¿no es cierto? Todo este grupo de millonarios en el Perú. Hace poco un amigo ha sacado ya de nuevo su lista, una lista que es conocida, ¿no? En gestión, etcétera, de los más millonarios del Perú. Una sola persona en el Perú, un grupo, pues tiene más de 2.500 millones de dólares. ¿De dónde será, no? Pues, entonces, lo que tenemos es que en esta época, John Maynard Keynes, pues va a ser, digamos, eh, la inspiración de un plan económico desarrollado por el presidente Franklin Delano Roosevelt, que se conoce como el New Deal o el Nuevo Trato. El Nuevo Trato era pues el trato que tenían con el empresariado, ¿no? Muy flexible. Ahora, pues control. El FBI, la Fuerza Federal Norteamericana, ahora ya no solamente va a perseguir, ¿no?, a los delincuentes, gangsters, va a perseguir a los millonarios que quieren evadir impuestos. Pues, entonces, Estados Unidos le sirvió esa receta. Si no, miren, se recuperó. Mucha gente pensaba que Estados Unidos iba a ir al desastre, ¿no? Los trabajadores iban a clamar revoluciones, iba a surgir tal vez con el miedo al comunismo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la situación está muy delicada, pero se recuperó. Pues, ¿qué es lo que hizo Estados Unidos para recuperarse, pues, muchachos? Una cosa muy sencilla, invertir. ¿Pero dónde invirtió? Ah, ahí está la receta. ¿De dónde salió la inversión? ¿De dónde salió? De nosotros, de nosotros. Es decir, que los capitales que invertían acá, vamos a decir que invertían X, recuerda pues que ellos sacaban 10X. Entonces, de un porrazo lo sacaron para solventar los problemas de su economía, dejando pues terribles, ¿no es cierto?, destrozos, huecos económicos en nuestros países, en América Latina, etcétera. Y en el caso de Alemania, pues una inflación que fue la más severa de la historia, ¿no? Donde con 1.000.000 de marcos te comprabas un caramelo, un pan. Bien. Bueno, entonces la construcción de grandes obras públicas, ¿no? Estado, intervención del Estado, protección de obreros, campesinos, en fin, reducción de horas de trabajo. La idea era entonces que el mismo pueblo norteamericano sienta, ¿no es cierto?, que tiene capacidad adquisitiva, puede gastar, y claro, pues para eso tenía que haber puesto de trabajo y el Estado invertir. Ahora, con la pandemia, ¿no es cierto?, los empresarios, ahí sí no dicen nada, ¿no? Por ejemplo, cuando reactiva y todo eso. Sí, reactivan, pues, ¿no es cierto?, a millonarios, pero a gente pobre o gente como tus papás, ¿no es cierto?, que tiene una pequeña bodega. Nada, nada, o casi nada. ¿Mm? Pues así es, entonces, Estados Unidos dio esta medida, conocida como el New Deal. Los efectos para países de América Latina y Alemania e Italia fueron devastadores, por lo que el retiro de capitales por parte de Estados Unidos. ¿Muy bien? La Revolución Rusa. A mí me hubiera gustado hablar primero del New Deal porque es después de la Revolución Rusa, ¿no? Primero debería haberse hablado, pero hay que, pues, seguir el orden que corresponde según nuestro PowerPoint. La Revolución Rusa, muchachos, es un tema muy importante porque, pues, se ha dicho mucho, ¿no es cierto?, de los modelos planificados, donde hay control por el Estado,
donde hay inversiones públicas, donde hay un rostro humano en la distribución de la riqueza, ¿no? Se dice que son pamplinas, que cada quien, pues, ¿no es cierto?, puede generar sus riquezas, que el pobre es pobre porque quiere, cosas así. Se ha dicho eso. Pues, claro, mientras más se repite, obviamente, va a tener más personas que la van a aceptar, ¿no? Bueno, la Revolución Rusa viene en un momento en que el Imperio Ruso era, pues, un lugar donde habían supermillonarios, ¿no es cierto?, en las ciudades, que, pues, como en muchos lugares, habían grandes recursos naturales y los habían entregado a las grandes empresas internacionales. Y los negocios ligados a estas empresas de Inglaterra y Francia, pues hacían que algunas personas, pues sí, tengan millones, y había la nobleza, ¿no es cierto?, que durante todo el tiempo, pues habían sido los dueños de la tierra, los dueños de la tierra, ¿no? Pues casi todo Rusia era de un grupo, de un puñado de familias de nobles. Bien, entonces en esa situación, los campesinos y los obreros vivían en una situación de miseria en muchos casos. Bien, entonces, pues llega la Primera Guerra Mundial, pero antes, ¿no?, va a haber un acontecimiento. La Primera Guerra Mundial, cuando llega, en ese contexto, es que estalla en todo su andar la revolución socialista llamada revolución bolchevique. Pero hay que ver antes. El movimiento obrero comienza a cundir, porque ya tú sabes, máquinas, manuales, necesitan que los obreros aprendan a leer, el campesino analfabeto, obrero letrado, y comienzan las protestas, a pensar, a entender, a criticar, a manifestarse, a organizarse, etcétera, etcétera. Pues entonces es como una magia, ¿no es cierto? La educación permite el entender, ¿no? Leer, informarse, pues te abre los ojos. Entonces, pues esto va a ir ocurriendo y en 1905 va a haber una guerra entre Corea y Rusia, perdón, pues entre Japón y Rusia. Y bien, entonces, pues esta guerra entre Japón y Rusia, por el control de Corea, termina, ¿no es cierto?, un desastre para los rusos. Y los marinos de un acorazado, que era el más importante de ellos, se rebelan contra sus oficiales, que a su vez eran personas de origen noble, aristocrático, esos que te tratan, bueno, cierto, como si tú fueras una zapatilla, ¿no?, porque creen que son mejores. Estos marinos, entonces, algunos hijos de obreros, otros obreros en sí mismos o campesinos, se rebelaron y tomaron el barco. Y esto, pues, fue noticiado, se informó a través de los periódicos, ¿no?, de los obreros. Y entonces la población salía a las calles, pues, ¿no es cierto?, porque lo veían como un ejemplo de enfrentar a estas autoridades que tenían tratos injustos con el pueblo, que a pesar de que ellos eran los que iban a las guerras, ¿no es cierto?, y morían, los trataban mal. Bien, entonces, terminó esto como la rebelión de Potenkin provocó entonces que muchas masas ya estaban organizándose. Se le va a llamar comités de obreros, campesinos y soldados. ¿Cómo se le llama esto en castellano? Pues estos comités, pues se le conoce con el nombre de soviets en ruso. Soviet. Soviet, Comité Asamblea de Obreros, Campesinos y Soldados. Los soviets. Se organizaron entonces y pues la rebelión tuvo un fruto. Las autoridades aceptaron que los intelectuales formen un parlamento, o sea,
una Cámara de Representantes, ¿no es cierto?, para representar a todos, etcétera, pero que al fin y al cabo se olvidaron de los mismos marinos que habían generado esta rebelión y que los habían llevado, ellos directamente los habían llevado a ser parlamentarios y llegó el fusilamiento de ellos. El pueblo va a acordarse, ¿no es cierto?, de esta traición, esta hipocresía por parte de los políticos, que poco a poco entonces, pues, ya no van a protestar, sino van a estar al lado del zar. Y llega la Primera Guerra Mundial. Y en medio de esa Primera Guerra Mundial, los soviets ya estaban más organizados y tenían, pues, cada uno algunos grupos políticos. Dentro de los grupos políticos había un grupo que se llamaba el Partido Socialdemócrata. Y el Partido Socialdemócrata, muchachos, pues va a tener entre ellos dos facciones. Una que era más radical, que pretendía los cambios ya, rápido, porque ellos eran los que pagaban las consecuencias. Tísicos, sus esposas, ¿no es cierto?, muriendo en los partos, etcétera. Pues por la debilidad, se llamaban bolchevik, mayoría en ruso. Y habían los intelectuales que, pues, hablaban más bonito, tenían más conocimientos del marxismo, por ejemplo, pero que, pues, no estaban muy ligados a los grandes cambios. Pues, entonces, se dio en febrero de 1917, estalló la revolución. Y fue dirigida por estos menchevik minorías, pocos. Intelectuales, conocen mucho, pero no son muy aguerridos, muy radicales. Los mencheviques entonces lideraron al pueblo y le quitaron el poder al zar. La revolución de febrero, entonces, cae el zarismo y se instala un gobierno provisional. Y claro, y una de las cosas que el pueblo clamaba, que el pueblo pedía, era el fin de la guerra. Que termine la guerra. Decenas de miles de obreros y soldados, pues, morían en los campos. Los trenes llegaban del campo de batalla, ¿no?, hacia Moscú, etcétera, cayendo los cadáveres. Entonces, pues, hombres y mujeres estaban dispuestos a ya no aceptar la guerra injusta, pues, que solamente para ellos eran las muertes, sino para los grandes, los hijos de los empresarios, los hijos de los grandes nobles. Bien, entonces, pues, la guerra continuó en el gobierno menchevique, continuó la guerra en el gobierno menchevique. Y entonces los soviets, esta vez, ya asaltaron el poder de manera directa, claro, con líderes de los soviets como Vladimir Ilich Ulyanov, ¿no?, y Lev Bronstein. Vladimir Ilich Ulyanov era conocido como Lenin y Lev Bronstein era conocido como León Trotsky. Estos dos entonces tomaron las ciudades con la población organizada en soviets. Y entonces, pues, el Partido Socialista, en el ala bolchevique, dirige esta rebelión, pero no es solo ellos. Ellos son unos cuantos, son pocos realmente, son unos miles tal vez. Pues, y con respaldo entonces de la gente, toman el poder. Bien, pero no todos estaban de acuerdo, ¿no? No todos estaban de acuerdo en este gobierno de los soviets, en este gobierno del pueblo, ¿no?, organizado, pues, en estos grupos llamados soviets. Entonces, ¿qué pasó? Comenzó una guerra civil, donde, pues, la facción que no quería este gobierno,
va a ser apoyada por los ingleses y franceses con armamento, etcétera, etcétera. Van a organizar su propio ejército. El ejército del zar, los líderes, los oficiales más grandes del ejército del zar, van a formar un ejército que se le va a llamar el ejército blanco y que va a enfrentar al ejército, ¿no es cierto?, de los soviéticos, que se va a llamar el ejército rojo. Ejército rojo, la guerra con los blancos. Bueno, la guerra, como ven ahí, no duró un día, sino varios años. Años en que los blancos, que tenían más armamento, de los ingleses, mejores armas, ¿no? Pues bombardeaban. Los rojos no bombardeaban, obviamente, no se iban a bombardear ellos mismos, son los pueblos de obreros, ¿no? Bombardeaban su propio país, ¿no? Para terminar la guerra. Y el pueblo, R que R, ¿no? Testarudo, desafiante, pues ganó la guerra. Pero, por supuesto, luego de que los blancos dejen en escombros mucha parte de lo más moderno que había de Rusia. O sea, no es para mí, no es para nadie. Bien, entonces, esto es importante de recordar porque Rusia, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, pues, y luego desarrolló la revolución, que duró unos cuantos días, no tuvo paz, sino una guerra interna, en la que, pues, como decía, el ejército zarista blanco no tuvo ningún problema en destruir, en vez de dejarles algo a este nuevo gobierno. Entonces, en escombros, la que será pronto la Unión Soviética, ¿no? El antiguo imperio del zar, se convierte en varias repúblicas socialistas soviéticas, ¿no? Y se le conoce por eso como URSS. Aquí dice, el líder bolchevique establece la dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado suena, pues, dictadura, ¿no? O sea, gobierno, digamos, controlista, autoritario. Pero se le llama dictadura del proletariado, obviamente, cuando los soviets toman el poder. Entonces, es la dictadura de miles contra la dictadura de unos cuantos, ¿no? Porque cuando hay un gobierno oligárquico, o sea, donde gobiernan 3, 4, 20 familias, o los, por ejemplo, 17 millonarios, ¿no es cierto?, que tiene más de 500 millones de dólares en el Perú, en un país donde hay, obviamente, mucha pobreza, pues, entonces, pues, obviamente, se producen problemas. ¿Bien? Profesor, disculpe una consulta. Sí, escucho. Eh, ¿Cuál fue el bando que se salió de la Primera Guerra Mundial? O sea, ¿quiénes fueron, qué bando fue el que firmó el Tratado de Brest-Litovsk? Ya, claro. ¿Fueron Eh, bolcheviques o mencheviques? Fueron los bolcheviques porque ellos querían irse de la guerra. Y el Tratado de Brest-Litovsk, muy bien, muchas gracias, Nilo, que lo tomes en cuenta. A veces uno, para reducir por cuestiones de tiempo, ¿no es cierto?, no menciona algunas cosas. El Tratado de Brest-Litovsk, ¿no es cierto?, es considerado una traición. ¿Por qué? ¿Por qué es considerado? Porque los comunistas van a hacer el tratado con los alemanes que estaban en guerra con el país, en ese momento Rusia, ¿no? ¿Pero por qué? Porque los alemanes no van a decir, ya vayan a hacer su revolución nomás, no se preocupen, sigan adelante, ¿no? Pues, y claro, obviamente ellos van a pedir algo para que se pueda retirar Rusia de la guerra. Bien, y ese algo es territorios, etcétera, etcétera. Pero claro, el pueblo va a aceptar porque, porque esos territorios no eran de ellos, ¿no?
más bien eran lugares donde los explotaban, etcétera, etcétera. Bien, entonces, pues, y claro, es un costo mínimo a comparación de la cantidad de muertos, de continuar y continuar una guerra donde los rusos, pues, estaban perdiendo y perdiendo. Claro, algunas personas tal vez le dan más valor, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir, si alguien, ¿no? quiere atacar a tu familia y dice, no, ya, no te voy a atacar, ¿no? Tiene montones de armamentos, ¿no es cierto? Y dice, bueno, pero me das tu jardín. Dice, no, no, yo me quedo con mi jardín. ¿Qué se valora más? ¿Un país es acaso tierras? Pues son las personas, la sociedad, supuestamente es lo más valioso. Entonces, efectivamente, el Tratado de Brest-Litovsk, ¿no es cierto?, es considerado, ¿no? Pues miren los usos. ¿Por qué? Porque dicen que los alemanes ayudaron, ¿no? Ayudaron, ¿no? Eso lo cuentan ahora, por ejemplo, en un libro que parece más bien una novela que se llama El tren de Lenin, ¿no? Dicen que Lenin y los rojos, ¿no es cierto?, fueron llevados por los alemanes un poco más y los pusieron en el gobierno los alemanes, ¿no? Eso es mentira. Lo único que hicieron los alemanes es hacerse los locos, ¿no es cierto?, para que supuestamente estos obviamente iban a enfrentar al gobierno que estaba en ese momento, ¿no? Pues, pero así es, pues, ¿no es cierto? A veces quieren contar historias a medias o medias verdades. Pues gracias por mencionarlo. El Tratado de Brest-Litovsk, entonces, pues retira a Rusia de la guerra y, como hemos dicho, comienza la guerra de los blancos con los rojos. Terminamos entonces este asunto cuando en media guerra, pues Lenin quiere aplicar medidas muy, muy, muy socialistas, el comunismo de guerra. Y claro, luego va a entender que no se puede. ¿Por qué? Porque había, por ejemplo, destrucción, ataques por los blancos. Así que lo que decide es evitar este comunismo de guerra y desarrollar lo que se conoce como la nueva política económica para la recuperación de Rusia, ahora ya pronto Unión Soviética. Ahora, ¿qué pretende hacer la nueva política económica? Pues es muy sencillo. Lo que pretende hacer es reflotar la economía a través de lo que llaman la clase media, ¿no? Pues los pequeños empresarios, etcétera, etcétera, que pues, circule las mercancías, etcétera, etcétera. Bien, entonces le va a dar un respaldo a los pequeños empresarios, pero eso sí, no va a transar para nada con los grandes empresarios extranjeros, ¿no? Va a nacionalizar más bien. Entonces, ¿pero qué pasa? Estos pequeños empresarios, obviamente, dueños de tierras y otras cosas, pues no están comprometidos con la revolución. Es más, no les importa que el pueblo, por ejemplo, sufra cuando suben los precios de manera pues, artificial, las escaseces, las manipulaciones de precios, lo que llaman acaparamiento, etcétera, etcétera. No les importa. Bien, entonces, pues esto va a provocar, como en muchos países, ¿no? Episodios, momentos en que parece, ¿no es cierto?, que es un desastre, que no hay nada, no hay nada, no se ha producido nada, pero no es verdad, está aglomerado, está juntado en un almacén, un depósito, especulando, esperando que suba para que la gente, pues, apareciendo, ¿no? Como si fuera, pues, ¿no es cierto?, un problema del Estado, cuando los que están acaparando, los que están acumulando, pues juntando las mascarillas, por ejemplo, en esta época, no es el Estado. O el agua, ¿no? Cuando hubo el fenómeno del niño, que te vendían a 10 soles, ¿no? Un medio litro de agua. Entonces no es el Estado. Pues entonces va a haber una medida. Entonces, al saber que esto pasaba, ¿no? El Estado comenzó ya a totalmente a ir a controlar la tierra. Y claro, estas personas, obviamente, se van a defender.
porque el Estado dice, bueno, ustedes no han querido trabajar con el Estado, no han querido, ¿no es cierto?, que la economía circule, sino hacer su propia economía paralela, destruyendo, ¿no es cierto?, y teniendo un momento, después de una guerra, y después de uno de los momentos, ¿no es cierto?, que ocurrían en Rusia, siempre estaban ocurriendo en Rusia desastres por lluvia, etcétera, como aquí en el Perú, de manera frecuente. Y ahí son más frecuentes los monzones, etcétera, etcétera, ¿cierto? Efectos climatológicos, ¿no? Duras sequías que matan a los animales, ¿no? Frío tremendo, etcétera, etcétera. Entonces comenzó a haber una hambruna. Y claro, y en la hambruna murieron. Claro, murieron durante el gobierno de la Unión Soviética, pero no fueron asesinados con rifles. Pero así nosotros quienes desean querer ver eso, ¿no? Que un día los rojos, los comunistas se volvieron locos y decían, a ver, este día me da ganas de matar 1000 personas, la próxima voy a aumentar mi producción y voy a matar a 2000. ¿Por qué no 3000? Mejor que sean 5000. ¿Por qué no? Pues ¿para qué? Para poder lograr los millones que dicen que mataron, ¿no? Pues bueno, no podemos seguir adelante, ¿no es cierto? Porque tenemos que terminar. Y claro, pues el desarrollo de la Unión Soviética va a experimentar uno de los momentos que los estudiosos de economía más dedicados de Stanford, de Yale, de Harvard, de todas las grandes, pues, academias con respecto a la economía estudian. ¿Qué cosa es? La recuperación de la Unión Soviética, conocida como los planes quinquenales. La recuperación de la economía soviética, conocida como planes quinquenales. Quinquenales, 5 años. Pues imagínense que ahorita pone todo el gobierno, si le dejarían trabajar, ¿no? Bueno, y si quisiera, y si subiera a trabajar, ¿para qué? Vamos a negarlo. Pues va a decir, 5 años vamos a hacer, ¿no es cierto?, que la UNI crezca y comience a producir tractores, ¿no es cierto?, autos para poder, digamos, evitar la dependencia. Todo lo que se pueda producir aquí. Pero estás loco. ¿Cómo vamos a hacer autos si ahorita no se hacen ni tuercas aquí en el Perú? No, que la tecnología, que los robots, etcétera, va a salir muy caro. No sale muy caro si es que tú usas tus propios recursos, ¿no? No usas ningún recurso de afuera. Y claro, puede ser que no salgan tan bonitos como el Dow o los Hyundai, en fin, pero va a salir algo que es tuyo y poco a poco, ¿no es cierto?, se va a levantar. Como ocurrió, ¿no? Claro, los primeros tractores rusos no eran como los Ford, ¿no es cierto?, como los John Deere, en fin, Fisher, ingleses, no, no eran lo máximo, pero eran suyos, con ingenieros mecánicos formados de lo que antes habían analfabetos, ¿no?, obreros casi analfabetos, que se convertían en ingenieros, en gente que producía, en solo 5 años. Y no lo hicieron por Stalin, lo hicieron por su propia familia, por el desarrollo de todos ellos. Pero todo eso lo quieren negar. Pero sin embargo, en las academias lo estudian, los planes quinquenales. Bueno, pero ¿qué pasó con los planes quinquenales? ¿Qué pasó, profesor? Pues se detuvieron. ¿Y por qué se detuvieron? Por la guerra. ¿Qué guerra? La Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué? ¿Por qué con ellos, profesor? ¿No? Lógico, pues, si por un lado el capitalismo está en problemas, mira, en la Unión Soviética es todo lo contrario. Un gran crecimiento se está dando. Hemos dicho que hasta el mismo John Maynard Keynes, ¿no es cierto?, se inspira en eso. Bueno, entonces, los planes quinquenales y la recuperación de la economía. A mí me gustaría, sería muy lindo ver algún día un
pues, tractor marca Inca, marca Pachacútec, marca lo que sea, marca Yamita, lo que sea. Pues, con ingenieros mecánicos, pues, eléctricos, electrónicos de la UNI, pues, claro, que han recibido, pues, las grandes planchas mecánicas, ¿no es cierto?, de algún lugar, no sé, de Huacho, de Chimbote, ¿no? La siderurgia no sea solo un almacén, ¿no es cierto?, de acero fabricado en Colombia, entre otras cosas. Esos sueños entonces tenían todas las personas que saben que la única forma de progresar es trabajando y produciendo, no trayendo tecnología de otros lados, o si la traes, para replicarla como hicieron los soviéticos. Entonces, todos estos sueños, muchachos, de millones de personas que ya habían hospitales para los pobres, comenzaron a construirse hospitales, comenzaron a hacerse guarderías para los niñitos de las obreras, pues a las obreras mismas se les permitía, por ejemplo, educarse. Ya no era casi una regla, ¿no es cierto?, que una mujer era analfabeta, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que se estaban haciendo fueron truncadas. ¿Por qué? Porque había gente que no quería que triunfe, ¿no es cierto?, este modelo. ¿Quiénes eran? Pues aquí está. Hace poco, un político peruano ha sido acusado de fascista. Pues, ¿por qué se les acusa de fascistas? ¿Qué es ser un fascista? La palabra viene de faccio di combattimento, Italia. ¿Qué ocurrió en Italia? Italia era uno de esos países que hemos dicho golpeados duramente, ¿no es cierto?, por la crisis del capitalismo. Y entonces comenzaron las huelgas, comenzó a organizarse la población. ¿Por qué? Porque le gusta pelear, no prefieren, en vez de trabajar, ¿no es cierto?, tranquilamente, pues ir y hacer escándalos, pues arriesgan su vida por las puras, ¿no?, en las manifestaciones. ¿Qué es lo que pasaba? Obviamente, los grandes empresarios no querían soltar prenda, ¿no? Es decir, se reducían sus ganancias y claro, pues evidentemente lo que trataban de hacer es despedir, ¿no es cierto? Es decir, mantener la misma riqueza que tienen, ¿no? Mantener la misma riqueza que tienen, pues en una crisis, como ahora ocurre. Entonces, pues por eso se le llama conservadores, porque quieren mantener las cosas. No quieren hacer ningún cambio que no les conviene. Entonces, pues allá en esas zonas, pues comenzaron a haber grupos contratados por los fabricantes, ¿no es cierto?, llamados faccio di combattimento. Romper piernas era su tarea, amedrentar, ¿no?, ir, invadir las propiedades de los obreros, pues atemorizar con granadas, ¿no?, con petardo de dinamita, ¿no?, a su familia, etcétera, etcétera. Faccio di combattimento. Y bien, entonces, pues había algunos, como Benito Mussolini, que eran geniales, es decir, conocían muy bien la palabra, sabían convencer a la población, ¿no? Pero ¿qué le faltaba? Plata. Mussolini era misio. Entonces hay que darle, pues, radios, periódicos para que hable, para que convenza a la población que lo que hay que hacer es reflotar Italia, reflotar el imperio romano, renacere, ¿no?, el resurgimento, que resurja el gran imperio, y no, pues, como los comunistas, que odian al país, según ellos, que, pues, son personas que en vez de querer trabajar, ¿no?, fastidian. Y claro, y para eso están sus socios, los judíos, que también, ¿no es cierto?, quieren dominar toda la economía, avarientos, como se les ve supuestamente.
Y claro, también hay que deshacerse de esto, ¿no es cierto?, que destrozan la familia con sus perversiones, los homosexuales, por ejemplo, ¿no? Así decían ellos, por si acaso yo no estoy diciendo eso, ¿no? Pues, y comenzaron las persecuciones. Gitanos, ¿no? Homosexuales, socialistas, comunistas, todo lo que para ellos era considerado, pues, peligro para su familia, para la verdadera familia. Y claro, obviamente, pues el señor Mussolini, que vivía en Milán, el norte, donde habían grandes fábricas, comenzó y tomó Italia, tomó Roma, le sacó del poder al rey, porque el rey, según ellos, era muy blando y necesitábamos mano dura, ¿no?, en Italia. Nada de que, pues, por ejemplo, leyes para derechos laborales, derecho de huelga, etcétera, etcétera. Sindicatos, no, nada de eso. Se cierra eso. Corporaciones, corporativismo. Pues a partir de ahí, supuestamente, entonces Italia iba a salir adelante. ¿Pero para qué? ¿Qué pasó? Entonces Mussolini fue imitado e influyó en un joven, en ese momento todavía, cabo del ejército alemán de origen austriaco, Adolf Hitler. Y pues él también interpretó el problema. Los comunistas, los judíos, pues los masones, todos están conspirando por el desarrollo de la gran patria, el Reich, el imperio alemán. Pues, y obviamente también los extranjeros. Francia los derrotó, los humilló, pues porque había sido la venganza por la guerra franco-prusiana. Todo eso entonces, pues va a convencer a un pueblo alemán que curiosamente era el más educado del mundo. Pues, pero qué tal labia debe haber tenido Adolf Hitler, ¿no?, para convencer a un pueblo educado. O tal vez escuchaban cosas que querían escuchar. Pero bueno, pues el nazismo, Nationale Sozialisten Arbeiten-Party, ¿no?, Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, nazi. Los partidos, pues, nazis, que surgen, obviamente, en base a este modelo alemán. Mi lucha, un libro donde se revelaba lo que quería hacer, la solución final, ¿no? Deshacerse de la raza inferior, predominar la raza superior, los mejores, supuestamente. El Lebensraum, el espacio vital, lo que necesita Alemania para desarrollarse, ¿no? Es decir, quitarle territorios a otros países. Todo estaba dicho en lucha, como si estuviera anunciando. ¿Y por qué le hicieron caso? Porque era la posibilidad de solucionar el problema. La democracia en ese momento ya no servía. La democracia no había logrado, ¿no es cierto?, solucionar los problemas, pues, del capitalismo. Entonces ahora íbamos a ver la cara más fea del capitalismo, la cara autoritaria, ¿no?, la cara donde la democracia ya no les funciona. Entonces, en Alemania surgió esto. El falangismo en España es parecido. En España la cosa fue peor, porque en España hubo un gobierno que ganó las elecciones y pues lo que hicieron los alemanes fue, junto con los italianos fascistas, ayudar a España para
enfrentarlo contra su gobierno legítimo, el gobierno republicano. Durante varios años, entonces, los alemanes bombardearon, mataron a miles, y los demócratas de Inglaterra, de Estados Unidos, de la Liga de las Naciones, como que no decían nada. Y entonces llegó lo más increíble, la conferencia de Múnich, donde los aliados de la Primera Guerra Mundial aceptan que Alemania tiene armamento, ¿no?, comprado y fabricado con el dinero de los norteamericanos, Ford, pues tienen soldados que no deberían tener, invaden territorios que no deberían invadir. Todo le están permitiendo. ¿Para qué? Para lograr enfrentar al peor de los problemas que tienen, el triunfo de la Unión Soviética en sus planes quinquenales. Tenía entonces que hacer algo. Y ese algo iba a ser la guerra más devastadora. Pues todos ya veían, ¿no es cierto?, cómo iba a ser destruida la Unión Soviética por el monstruo nazi. Pero el monstruo nazi se les fue en contra de ellos mismos. Ese es el problema, ¿no es cierto?, de usar gente que tiene ideas retorcidas. A veces se les escapa, ¿no? Piden la muerte de políticos, etcétera, etcétera. Se les va la boca, ¿no? Pues, entonces, en este caso, ocurrió que los alemanes hacen un pacto con los soviéticos. Habían matado a miles de comunistas, otros tantos estaban en los campos de concentración junto con los judíos. Mucha gente habla de los campos de concentración de los judíos. Y claro, pues yo, con mucho respeto, pues recuerdo, ¿no?, como toda persona humana, los 6 millones de judíos que murieron, ¿no? Pues fueron más o menos, eso no es importante, eso es importante para los negacionistas. No, no fueron 6 millones, fueron solo 2 millones. Solo 2 millones. Bueno, pues los nazis entonces tenían un objetivo, la Unión Soviética, pero también tenía el objetivo de Francia, y si lo hacían juntos, pues podría haber la posibilidad de nuevo de enfrentar dos fuerzas. Entonces, por esa razón es que lo que hicieron ellos fue muy sencillo: calmar un pacto de no agresión, no que van a hacer juntos. Claro, dicen, no, es mentira, el profesor está mintiendo. ¿Por qué? Porque juntos fueron a Polonia. Dentro del pacto de no agresión, es decir, no agresión, no me agredo, no me enfrento contigo, pues el acuerdo era que cada uno tomaba un pedazo de Polonia. ¿Pero por qué querían tomar Polonia? Claro, los alemanes, Polonia es como si fuera una puerta para llegar a la Unión Soviética. Y claro, si los soviéticos no confiaban en los nazis, tenían que evitar lo más posible un punto donde de muy cerca puedan entrar los alemanes, ¿no? Entonces, Polonia fue tomada por una parte por la Unión Soviética y por otra parte por los nazis. Pero en la parte que tomaron los nazis, ahí, como se sabe, pues miles, cientos de miles de judíos, luego de ser encerrados, fueron llevados a los campos de exterminio. Bien. Y claro, ya es largo de explicar. El hecho es pues que en Polonia comenzó la guerra con un pretexto, pues inmediatamente los alemanes cruzan, ¿no es cierto?, Polonia y pasan Dinamarca, Noruega, Holanda, Blitzkrieg, guerra relámpago, entran a Francia, lo que no habían podido
en la Primera Guerra Mundial, recuerda, no habían podido. París cae. ¿Pero por qué cae París? A eso no te han dicho. París no cae de alguna manera. Es recibido, porque en Francia también hay nazis. Hay nazis franceses que van a formar un gobierno de colaboración con ellos, que van a mandar a cientos de miles de judíos franceses a los campos de exterminio. Se le llama el gobierno de colaboración, ¿no? Profesor, disculpe, ese Sí, gobierno se llamaba el gobierno de Vichy, ¿verdad? exactamente, el gobierno de Vichy. Ok. El gobierno de Vichy, entonces, a diferencia del sur de Francia, donde había una resistencia desarrollada por los comunistas, los socialistas, los demócratas, en fin, en general los partisanos, maquis, como quieran llamarlos, y muchos de que habían sobrevivido de la guerra civil española, se juntaron ahí en el sur de Francia para enfrentar a los nazis, ¿no? Pero otro grupo convivió con los nazis, convivió, mujeres, ¿no es cierto? Se casaron con nazis, etcétera, etcétera. Bien. Mientras Inglaterra no pudo caer. Bombardeo tras bombardeo, destrozaban todo en Inglaterra. Mucho de Inglaterra fue ruinas, destruidos por los bombarderos nazis. Murieron muchas personas, pero no pudieron hacerlos rendir. Entonces la guerra estaba como detenida porque el pueblo inglés estaba resistiendo. Bien, pero hay algo de ustedes que le gusta, ¿no es cierto?, la ciencia, ¿no? Y que mucha gente pasa desapercibido, que es Enigma, que lo descifraron. Turing, ese homosexual, ¿no es cierto?, que lo hubiera matado Hitler. Pues ese señor descifró, ¿no?, el código Enigma. Y esto no es película. Sabían dónde atacaban los nazis. ¿Y saben qué hacían? ¿Qué crees? No daban información. Ellos sabían mucho antes que cualquiera lo que iba a pasar en la Unión Soviética. Ellos lo sabían. No rumores, lo sabían. Bien. Entonces, pues los alemanes no pudieron con Inglaterra y entonces, pues vieron que ya era el momento, ¿no es cierto?, ¿no? Ya su ejército estaba bastante mal entonado, en fin, y tenía el apoyo de varios países, ¿no? Bueno, los polacos no, porque estaban tomados, pero sí de Hungría, de Checoslovaquia, de Rumanía, de Ucrania, que ahora, ¿no es cierto?, dicen que está enfrentado con el malvado Putin, etcétera, etcétera. Una inmensa cantidad de, pues, hijos de nazis ucranianos, ¿no?, que solamente se han escondido, ¿no es cierto?, su uniforme nazi. Pues, Ucrania, en fin, todos esos países abrieron el paso. Pase usted, mate a los comunistas. Pues, ¿cuántos? Más de 3 millones de soldados, incluyendo españoles, por supuesto, fascistas, pero que parece que no eran muy buenos soldados porque nadie se acuerda de ellos. Italianos, húngaros, polacos, todos contra la Unión Soviética. Y después, los bombardeos, todos los días. Miles de aviones bombarderos, miles. ¿Qué país puede soportar eso? 30 millones de soviéticos murieron. 30 millones, no 1,000. Los norteamericanos murieron aproximadamente 245,000 soldados, que los mandaron a pelear. En la Unión Soviética murieron familias enteras. No había familia que no haya muerto 2, 3. Pero ¿quién recuerda eso en la guerra? Bueno, ustedes no son de la generación, ¿no es cierto?, de las películas El pianista, pues La vida es bella, pero ellos son de la generación de Jojo Rabbit, ¿no?, donde el tratamiento es un poco más interesante. Ven cómo el niño, ¿no es cierto?, está siendo convencido por una mente perturbada, que es la de los nazis.
de los fascistas, ¿no? Que odian todo. Pues, y su madre, ¿no? La famosa por Marvel, Scarlett Johansson, ¿no? Una gran actriz representando a alguien que arriesga su vida y ella es socialista. No se mueve mucho, ¿no es cierto?, en otras situaciones. Pues, y está en contra de los nazis. Los alemanes no son nazis. Los alemanes, algunos eran nazis. Pues, si puedes, en Nula, ¿no? Pirata, puedes verla. Pues bueno, no estoy alentando la piratería, pues, pero no queda otra, ¿no? En pandemia. Pues, los crímenes entonces contra los soviéticos nadie los comenta, ni tampoco el empuje. Dicen que fue el general Frío. Sí, que el frío los mató a los nazis y pudieron avanzar, ¿no? ¿Qué tal ninguneo, ¿no es cierto?, del pueblo soviético, del ejército rojo, de la gente que murió, ¿no? Para salvar el mundo que, bueno, malo, bueno que tienes ahorita. Porque con los nazis nosotros no hubiéramos vivido, recuerda, somos chaufas gran parte. Los chaufas no entran en el mundo nazi. Pues bien, entonces, esto es la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Vista, obviamente, de una manera distinta, que solamente lo único que hacemos no es hablar de cosas que no existieron, sino simplemente hablar de otra manera. Los norteamericanos, efectivamente, luego del bombardeo de Pearl Harbor, ¿no? El bombardeo de Pearl Harbor, su base, ¿no? Entraron a la guerra. Los norteamericanos intentaron derrotar, ¿no es cierto?, trayendo miles de soldados, se dedicaron al frente asiático, la guerra del Pacífico, pero no pudieron. No podían y no podían. Y en eso, un científico como ustedes, llamado Enrico Fermi, se entera por otros científicos alemanes que ellos, sabía él, que tenían una fórmula. ¿De qué? De lograr enriquecer el uranio. Uy, uranio enriquecido. Pero no sabían cómo, digamos, estabilizar esto. Aún no conocían lo del agua pesada. Pues Enrico Fermi dijo, yo sé quiénes son los que pueden detener esto. Y se los dio a los norteamericanos, un socialista italiano, Enrico Fermi, juntó al equipo, ¿no?, que fue dirigido por Alan Oppenheimer, pues, y un judío llamado Albert Einstein. Pues Albert Einstein en sus últimos días no podía dormir porque él ha visto cómo fue usado. No fue solo para detener la guerra, sino tal vez comenzar una guerra que, si no fuera que la Unión Soviética no se iba a doblegar por más bombas atómicas que le manden, pero obviamente no iba a ser poco, pues entonces los norteamericanos usaron la bomba de Hiroshima para detener a los japoneses y terminar la guerra, para que ya no mueran más de sus soldados, porque eran kamikazes, eran suicidas la mayor parte de los japoneses. Pues el honor, entre comillas, honor falso, pues los norteamericanos entonces lanzaron Hiroshima para amedrentarlos, pero Nagasaki ya era algo sádico mandarle 3 días después a un pueblo. Como si ahorita, por ejemplo, los chilenos quieran rendir al Perú, le meten una bomba primero, no sé, en San Juan del Urigancho, ¿no? Ya la gente ya está preparándose, ya dicen, ya Castillo, ya rinde una vez, 3 días y otra bomba. ¿Para qué? Pues todo el mundo sabe muy bien eso. Los historiadores lo pueden confirmar.
La bomba estaba dirigida a la Unión Soviética, pero no directamente, por supuesto, ¿no? Sino que, mirad, tengo esto, pero los soviéticos, a pesar de toda esa destrucción, y lamentablemente dedicaron todos sus esfuerzos a la carrera de defenderse de una posibilidad de una guerra atómica. Y por eso entonces su economía estaba como con un ala grande, ¿no es cierto? Una ala grandota, ¿no? Producción atómica y una ala chiquita para el pueblo. Entonces, a nosotros con una vista científica no nos van a engañar, ¿cierto? Que la Unión Soviética pues, se fue al diablo por las puras, sino por efectos de esta guerra, la guerra mundial, destrucción total casi, 30 millones de personas se recuperó. Perú, solamente cuando ocurrió, pues, para poner un caso, cuando murieron más de 100.000 personas en lo de Ranraírca, ¿no? Fue un dolor tremendo. La gente le dolía a pesar de que no tenía parientes en Ancash. ¿Se imaginan? 30 millones de personas. Pero así todo se levantó, pero tuvo problemas. Bien. Y por el otro lado, Estados Unidos se agarró el mundo, literal, se agarró el mundo occidental, ¿no? La Guerra Fría comienza, ¿no? Así quedamos con esto, el último tema. La conferencia de los aliados, pues ahí pues ya van a decidir, ¿no es cierto?, lo que estaba pasando. La Unión Soviética estaba derrotando a los alemanes, abre un frente, los norteamericanos quieren llegar primero a Alemania, para que Alemania no sea comunista, obviamente, y entonces van a sacrificar a más de 3.000 soldados, muchos de ellos, cientos, miles de ellos, afrodescendientes. ¿Cuántas películas se habla de los afrodescendientes? ¿No? El Private Ryan, ¿de qué color de ojos tenía? ¿En qué plantación de algodón trabajaba? Pues no, pues hace parecer, ¿no es cierto?, que solamente los blancos en Estados Unidos tenían valentía. El desembarco en Normandía y la conferencia, como hemos dicho, ¿no es cierto?, esta de los tres grandes había acordado pues los frentes aliados y ahí está, ¿no? Los soviéticos llegan primero, qué miedo, los soviéticos llegan primero y después por si acasito nomás, ¿no? La bomba en Nagasaki. Bien. Entonces, las consecuencias, la ONU, a ver si se intenta salvar la paz, ¿no? Llega lo de la Guerra Fría, la división de Alemania, algunos países se independizan y eso lo vamos a ver, ¿no es cierto?, en la siguiente clase de la posguerra. Bueno, así es, eso es todo, muchachos. Gracias por la paciencia. Nos hemos pasado un poquito. Cuídense mucho. Gracias.